Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel, hoy con información y con una dinámica también diferente para que usted esté bien informado. Me acompaña nuestro director, don Randall Rivera, y también mi compañera Katia Cárdenas. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, por supuesto, a nuestra audiencia, a Katia, porque todo mundo, usted, yo, usted que está en su casa, que está en su trabajo en hora de almuerzo o que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, se preguntará qué está pasando en Venezuela. Porque lo cierto es que el sábado, cuando detienen a Nicolás Maduro, todos esperábamos que detrás de su caída viniera la caída del régimen también, y eso no ha pasado, no ha caído el madurismo en Venezuela. Y como ustedes están tan atentos y nos han solicitado que no soltemos este tema, pues vamos a iniciar esta edición de noticias hablando de ese tema. Voy a saludar de una vez a Katia Cárdenas, que está con nosotros. Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, muchas gracias. Así es, bueno, Venezuela sigue en este momento en situaciones un poco confusas, podríamos decir. Por un lado, ya hay una nueva presidenta que fue juramentada este lunes, pero también entra este país en un estado de conmoción o decepción, lo que se considera también de otra forma. Y es que esto implica una limitación a las garantías individuales en este país. Esto, por ejemplo, ya en este momento está reforzando la cantidad de oficiales que están en algunos puntos críticos en infraestructura como puertos, en muchos sitios de la ciudad, y que van a estar limitando, oiga bien, en este momento manifestaciones, inclusive manifestaciones de apoyo a lo que hizo Estados Unidos. Entonces es un poco confuso, porque mientras Estados Unidos está diciendo que pues está dando una transición en la cual el gobierno estaría apoyando un poco más este derrocamiento de Nicolás Maduro, vemos medidas contrarias en Venezuela. Por otro lado, también la Fiscalía venezolana en este momento está anunciando una investigación por las muertes ocurridas durante este ataque armado del pasado sábado. Y otro tema que también generó mucha expectativa el día de ayer fueron esos disparos que se escucharon cerca del Palacio de Gobierno. Bueno, indica la policía venezolana que ellos efectivamente son los que dispararon por unos drones que estaban sobrevolando cerca de este Palacio Presidencial. Sin embargo, de momento Estados Unidos ha indicado que ellos no tienen que ver también con este tipo de drones que estaban sobrevolando. Entonces, para ordenarnos nada más, porque así de enredado está Venezuela, Meli y Katia, agradeciéndole de una vez también a Carlos Cascante, que está con nosotros, analista internacional de Noticias Repretel, a Orlando Deven, que es exiliado venezolano, a su hijo lo persiguió el SEBIN, está aquí en Costa Rica, él nos acompañó en la transmisión del sábado. Para entender un segundo, hay una duda que ya vamos a ir abordando de quién manda en Venezuela en este momento, esa es la duda primera. Hay otras dudas en toda esta historia. ¿Quién traicionó a Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con Delcy Rodríguez? Pero además ayer hubo una balacera, Melissa, en Caracas, que era justamente de lo que nos estaba hablando Katy, y que ha elevado la atención un poco de qué es lo que está pasando en la capital de Venezuela. Y yo creo que también algo relevante, y que es la pregunta que no solo los venezolanos se realizan, sino todos alrededor, es ¿cayó el régimen o no? ¿Será entonces que continúa con Delcy a la cabeza o qué va a pasar en los próximos días? Bueno, hoy incluso Trump se pronunció también. Vamos a hacer todo el análisis con nuestros invitados especiales también, que ya don Randall los presenta. Vean ustedes la balacera ahí en pantalla. Este video que les estamos mostrando en este momento es la balacera que está ocurriendo, o que ocurrió, perdón, anoche en Caracas. Resultó en ser Miraflores, específicamente, muy cerca de la casa presidencial. Digamos que si nuestra casa presidencial está en Zapote, esto hubiera ocurrido más o menos en donde se hacen las fiestas de Zapote, en el campo ferial. Así de cerca estaba la situación. Antes de que Katia nos cuente qué es lo último que ha pasado en Caracas, voy a saludar a Carlos Cascante. Carlos, bienvenido a esta edición de Noticias Repretel. Por favor, contanos brevemente de arranque qué sabemos hoy de Venezuela. Carlos, buenas tardes. Un gusto estar con usted, Randall, y con sus colegas y con la gente que nos escucha. Un gran saludo a don Orlando.
Tenemos claro varias cosas. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos ha insistido por diversos medios que ellos no se encuentran incorporados a un proceso de cambio de régimen, sino que van a trabajar con las actuales autoridades a cargo de Venezuela. Consideran que con esas autoridades, es decir, Delcy Rodríguez y la gente que ha quedado a cargo, pueden llegar a negociaciones que son importantes para los intereses de los Estados Unidos. E incluso ayer salía la noticia en cadenas estadounidenses de que estaban planeando en reactivar la embajada en Caracas en algún tiempo, depende de cómo se muevan las cosas. Al mismo tiempo sabemos que van a seguir manteniendo la capacidad militar, y esto lo decía una figura muy importante del gobierno de los Estados Unidos, Stephen Miller, señalaba que ellos van a seguir manteniendo su actividad de presión sobre el actual gobierno, manteniendo su capacidad naval intacta en las cercanías de las costas de Venezuela. Son las 11:58. Orlando, bienvenido a esta transmisión de Noticias Repretel. A todos se nos enchinó la piel el sábado cuando Orlando en vivo se le quebraba la voz contándonos de la alegría que vivía ese día y de los reportes que estaba recibiendo de su familia que está actualmente en Venezuela. Orlando está aquí en Costa Rica. Orlando, bienvenido a Noticias Repretel. ¿Qué sabes de lo que está pasando en Venezuela? Pues buenas tardes, gracias Randall, gracias a la audiencia. Buenas tardes, don Carlos. La emoción del día sábado fue genuina y en las imágenes Repretel se vio a lo largo y ancho de todo el mundo esa emoción, pero ahora con cabeza fría, viendo los acontecimientos, y creo que se comentó de que esto es un proceso que no es a corto plazo. No podemos tener esa sensación de que todo va a acabar ya. Acuérdense que son 26 años, casi 30 años, de que los tentáculos de todo este régimen, tanto nacionales como internacionales, son muy largos, son muy poderosos. Y la administración Trump, y ya lo ha comunicado en diferentes ocasiones, ellos no van a cometer el gran error que se cometió con todo aquel gobierno interino de Juan Guaidó, que no llegamos a nada, y al contrario, la represión fue peor y el chavismo se afianzó más todavía. Entonces ellos están siendo muy cautelosos, están viendo que, vamos a decirlo así, que el mismo chavismo trate de desmantelarse o trate de abrir las compuertas para que se pueda hacer una transición, y también se repitió, ordenada y sobre todo en lo posible pacífica. Entonces, claro, los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Pero Orlando, aún así te pregunto, ¿para vos es una buena noticia lo que está pasando en Venezuela? ¿Sigue siendo una buena noticia? No, vamos a decir lo que te deja algo de decepción, pero hay que verlo de ese contexto y cómo la administración Trump lo está tomando, cómo se está enfocando para que esto no se escape de las manos. Pero sí, vamos a decirlo, si me preguntas como ciudadano, y a cualquier venezolano posiblemente le estarías preguntando como ciudadano, es algo decepcionante. Pero con cabeza fría hay que ver cómo se va evolucionando los acontecimientos en Venezuela. Pero sí podemos decir algo, ¿verdad? Hay un cambio. Hace un año, 2 años, no teníamos ni la esperanza. Ahora vemos que se puede profundizar un cambio. Hay una brecha, todavía no hemos salido del túnel, pero claro, se ve un rayo de luz al final del túnel. Por lo menos se ve el rayo de luz. La luz, a eso iba, pero posiblemente se sientan, sí, todavía dentro de ese túnel. Muchas gracias, don Orlando. Y es que, como decía hoy, por ejemplo, Donald Trump se refirió, Katia, ¿qué más ha pasado este martes? Luego de la primera audiencia contra Nicolás Maduro que se realizó este lunes. Así es, Melissa. Bueno, importante que Donald Trump dio un discurso la mañana de este martes y ya se dirigió a la Cámara de Representantes. Él sigue catalogando como brillante este ataque que se dio el pasado sábado y también se ha referido a esta posibilidad que tienen ahora muchas empresas estadounidenses petroleras de poder exportar, según él, explotar de una mejor forma este petróleo en Venezuela,
por supuesto que alrededor del mundo también siguen surgiendo muchas críticas ante este ataque. La ONU desde ayer también se pronunció enfática contra este ataque, pero bueno, Donald Trump sigue considerándolo como un logro y dice que esto reafirma que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso sobre la tierra. Tenemos la información disponible para ir a ella. Vamos a ver la información antes de volver con ese análisis, porque nos queda un montón de cosas. Vean, ¿quién traicionó a Maduro? Que es la gran pregunta. Así es, ¿quién le dijo a Trump que no pusiera a María Corina Machado? Tenemos la respuesta, la ha revelado esta mañana el New York Times y Wall Street Journal. Vamos a la información, al reporte internacional que tenemos a esta hora. Bueno, más bien avísennos ustedes cuando tengamos listo el reporte. Importante que Trump sea... O que Katia vaya contándonos qué tenemos y nos presenta la información que tenemos esta así mañana. es importante indicarle a nuestros televidentes que hemos estado siguiendo minuto a minuto desde el pasado sábado, del momento en el que se dio a este ataque en Venezuela. Hemos estado siguiendo minuto a minuto todo lo que ha acontecido tanto en Venezuela, en Estados Unidos, lo veíamos ayer, ¿verdad? También. Y por supuesto que en este momento está surgiendo muchísimas informaciones con respecto, ¿verdad?, a lo que ha sucedido. Importante indicar que Donald Trump se refirió esta mañana, exactamente esta mañana, se refirió a todo este ataque que él ha catalogado como brillante. Veamos, ya lo tenemos listo. Estados Unidos volvió a probar que tiene el ejército más poderoso, más sofisticado, más feroz. Es el más feroz de la Tierra. Nadie puede con nosotros. Nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Y vamos a empezar a producir cada vez más. Sigue siendo el tema del poderío del ejército de los Estados Unidos el tema principal. Carlos, ¿cómo entendemos esto? Porque lo que dice The Wall Street Journal y New York Times esta mañana es que la CIA es la que le dice a Donald Trump: no le dé el poder a María Corina Machado, déjeselo a Delcy Rodríguez. ¿Cómo entendemos esto? Y ya le voy a preguntar a Orlando cómo toma esto él como exiliado venezolano, de que sea la vicepresidenta de Maduro, que ahí lo hemos esposado, yendo hacia un barco en el Caribe. ¿Cómo leemos que hayan llegado, capturado a Maduro y puesto a Delcy Rodríguez, Carlos? Hay varios elementos que parece que se tomaron en cuenta a la hora de la decisión. Uno es un informe muy duro de la CIA, donde señala que si se da una transición muy rápida de autoridades, eso podría causar un desorden en Venezuela, porque la oposición venezolana, representada por María Corina Rodríguez y Edmundo González Urrutia, difícilmente podrían manejar la salida de las autoridades del gobierno chavista. Y esto hay que entenderlo, Randall, en que es que no es solo cambiar 5 o 6 personas. Estamos hablando de miles de personas que están ocupando puestos de autoridad en el gobierno de Venezuela y que es muy difícil de sustituir al mismo tiempo. Y por otro lado, hay una claridad de que podría generarse una resistencia si esto se hace muy rápido. Al menos eso es lo que parece que dice el informe de la CIA. Entonces la recomendación de la CIA es: trabajen con el gobierno actual de Venezuela en una salida manteniendo el mayor nivel de presión posible para que se conduzcan de esa forma. Steve Miller ayer lo que decía era: nosotros estamos manejando Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme poderío, ya dimos una noción de fuerza y estamos intimidando a las autoridades que quedaron para que sigan nuestras instrucciones. Así de claro lo dijo Steve Miller en CNN. Ahora, el problema que puede enfrentar la administración, y que fue una de las advertencias que se hizo al momento de negociarse este tipo de salida o este camino, fue que no necesariamente todas las autoridades que integran el régimen actual de Venezuela van a estar de acuerdo con él. Y entre más dividida esté la cúpula, eso puede generar mucho conflicto interno para Delcy Rodríguez
y puede complicar la situación social y de crispación en Venezuela. Y por otra parte, lo otro que se señalaba y que la CIA lo había dicho también antes es, esto es un riesgo confiar en personas que han formado parte del régimen durante 20 y resto de años. Ni Maduro confiaba en ellos. Exactamente, ni Maduro confiaba en ellos, y lo que ha quedado demostrado a lo largo de estos 26 años es que es una camarilla, pero es una camarilla que tiene muchas disputas internas, muchas incluso animadversiones internas, y no es que todos se caen bien y no es que todos están de acuerdo en todo, sino que es una lucha de poder que han logrado en determinados momentos ponerse de acuerdo para continuar al mando de Venezuela. Efectivamente. Ahora, don Orlando, usted como representante en este caso de la visión venezolana también, ¿cuál es la lectura que hace a la hora de conocer que efectivamente será Delcy Rodríguez quien continúe al mando una vez que Maduro es llevado ya por las autoridades de los Estados Unidos? Ya decíamos lo de la esperanza y esto, pero realmente, ¿cuál es la lectura que ustedes realizan al respecto? Mira, vuelvo otra vez desde el ciudadano común, ¿verdad? Por supuesto uno está aquí desde el exilio, hay que ver el ciudadano común de a pie en Venezuela. Los tiempos a veces de la política no son los mismos tiempos que requiere la ayuda humanitaria, liberación de los presos políticos, represión todavía en las calles, el miedo que todavía hay a manifestarse o a vamos a decirlo, a decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Lamentablemente esos tiempos no son iguales. Yo considero que la administración Trump tiene que presionar a esta señora o como sea para que esa represión cese de una vez por todas y liberen a los presos políticos. Hay personas encarceladas todavía, claro, que tienen problemas de salud, que tienen que ser urgentemente tratados, así como al señor, le voy a decir señor Maduro con respeto a la audiencia, al señor Maduro sus derechos, el juez les concedió revisión médica, así tienen que hacer y así tiene que presionar la administración Trump de que eso ocurra. Claro. Yo estoy de acuerdo también desde el punto de vista objetivo con don Carlos, de que tiene que haber una transición ordenada, y esto, si no se hace con unos tiempos adecuados, se puede salir de las manos y el efecto social va a ser peor. Claro, lo que nadie esperaba es que esa transición la encabezara Delcy Rodríguez. Por lo menos me parece que todos estamos sorprendidos y Orlando un poco decepcionado de esto. Pero ¿quién es Delcy Rodríguez? ¿Quién es? La señora esta, dice Orlando. Katia, ¿quién es Delcy Rodríguez? Bueno, justamente yo creo que para muchos era prácticamente desconocida. Yo creo que antes de este fin de semana muchas personas no conocíamos quién era Delcy Rodríguez ni la teníamos en el panorama. Realmente María Corina Machado era para muchos la sucesora, la que podría llegar a ocupar este lugar como presidenta de Venezuela, pero no, sorpresivamente fue Delcy Rodríguez. Pues aunque para nosotros sea desconocida, en Venezuela tiene una larga trayectoria política y también es abogada con muchísimos años de experiencia, ha sido ministra también de Economía, ministra de Comunicación y muy importante, ministra de Petróleo, que tiene un gran poder en Venezuela, pero también inclusive ha llamado la atención recientemente por la relación que tuvo con un reconocido actor de telenovelas. Definitivamente Delcy Rodríguez es todo un personaje hermana, perdón, Katia, hermana además, ojo, porque es que son dos hermanos, su hermano Jorge es el presidente de la Asamblea. ¿Quién la juramentó? Es como que aquí tuviéramos presidente de la Asamblea hermano y hermana presidente de la República. Todavía eso lo podemos ver después, pero también eso creo que le pone todavía más desconfianza, le genera a uno, pero bueno. Pero si algunos se preguntaban también de qué tenía especial Delcy, hay otro elemento, don Randall, y es que ella es hija de don Jorge Antonio Rodríguez, quien es considerado todo un mártir revolucionario. Entonces, qué mejor forma también de generar el apoyo del pueblo. Veamos más detalles acá también de quién es Delcy Rodríguez. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde.
Delcy Rodríguez es la primera mujer en la historia en convertirse en presidenta de Venezuela, pero también tiene una larga trayectoria política en ese país. A sus 56 años era la vicepresidenta de Venezuela desde el 2018, hija de Jorge Antonio Rodríguez, considerado un mártir revolucionario. También hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. A pesar de mostrar apertura a colaborar con Estados Unidos, en los últimos días también mantuvo una postura de apoyo a Nicolás Maduro. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. En agosto del 2024 se convirtió en ministra de Hidrocarburos, lo que la convirtió en una figura clave. También se desempeñó como ministra de Economía y de Comunicación. Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención recientemente es la relación que tuvo con el actor Fernando Carrillo, protagonista de la famosa telenovela Rosalinda. Carrillo ha dado polémicas declaraciones definiéndola como el amor de su vida. Fue una relación muy difícil porque tanto del lado de ella le dirían: ¿qué haces tú con ese tipo que es un interesado? Del lado mío me decían: ¿qué haces tú con esa tipa fea? Después de estar con Catherine Fulop. Delcy es bella, yo la veo, es bella, es brillante, es noble, es buena amiga, es protectora, es una lumbrera, pana. Se lee un libro de 500 páginas en una noche. También la defendió de las críticas que indican que podría haber sido la figura que traicionó a Nicolás Maduro. Un gran amor, una gran mujer, y no nada más un gran amor mío, es un gran amor de Venezuela, ¿vale? Una mujer que está primero la patria, primero la familia, primero su entorno, protege a su entorno como nadie. Delcy Rodríguez es abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela y cursó estudios de Derecho Social en París. También cursó una maestría en Londres. Hoy es la figura clave que lidera Venezuela, eso sí, vista muy de cerca por el gobierno estadounidense. Bueno, y es que aunque para algunos fue sorpresivo, realmente el ataque a Venezuela y el arresto a Nicolás Maduro se gestó desde meses atrás según una investigación. En 2 reuniones en Qatar se habría pactado que Delcy Rodríguez tomara el poder, incluso con el aval de Nicolás Maduro. El ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro tomó a muchos por sorpresa, pero al parecer ya llevaba meses de preparación. Según una investigación del medio Miami Herald, publicada desde octubre, un grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano, encabezados por la hoy presidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, promovieron directamente en los últimos meses una serie de iniciativas destinadas a presentarse ante Washington como una alternativa más aceptable al régimen de Nicolás Maduro. Según la publicación, se realizaron 2 reuniones en Qatar con propuestas presentadas en abril y en septiembre del 2025. Que incluso estarían aprobadas por Nicolás Maduro y tendrían la intermediación de Qatar. Se plantearon varios escenarios en los que Delcy Rodríguez actuaría como figura de continuidad, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezaría un gobierno de transición. El argumento central es que los hermanos Rodríguez representarían una versión más digerible del llamado chavismo para Washington, ya que ninguno había sido acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico. Todo esto indicaría que desde abril del año anterior se planteaba la posibilidad de que la hoy presidenta de Venezuela asumiera el lugar de Maduro y promoviera lo que llamaban un madurismo sin Maduro. La información fue tachada como mentira por la hoy presidenta de Venezuela. Al parecer se dieron múltiples opciones de exilio a Nicolás Maduro antes de derrocarlo por la fuerza. El informe indica que los venezolanos habían ofrecido secretamente una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar al aparato de poder, lo cual es similar a la estrategia que ha indicado el gobierno estadounidense estaría llevándose actualmente en Venezuela. Bueno, don Randall, Melissa, aquí lo tienen, ya podemos ponerle nombre a quien fraguó este acuerdo y también dónde se hizo. Así es, Delcy Rodríguez, para que vean lo importante que es Delcy Rodríguez, ¿verdad? Aunque los titulares de prensa los acaparara Nicolás Maduro. Entonces uno podría interpretar, Carlos, que la traidora es Delcy Rodríguez, incluso su hermano Jorge, pero
ahí nos dejaba un poco entrever que Nicolás Maduro podía haber estado de acuerdo. Sabía. Es más, yo oí Estados Unidos ya dejó de decirle que era el líder del cartel de los soles. Yo no lo descartaría del todo que Maduro estuviera de acuerdo, que le diera miedo que lo mataran y que lo sacaran Carlos de Venezuela. ¿Qué sabemos de esa novela detrás de esta historia? Bueno, Randall, hay muchas versiones atrás de eso. Es difícil establecer una versión original. Eso le tocará más a los historiadores cuando vean ya los archivos, que se desclasificarán en unos 25 años realmente quién traicionó a Maduro o no fue traicionado, sino simplemente fue una decisión de supervivencia del régimen y Maduro, digamos que fue la pieza para salir de esto. Eso creo que le tocará a los historiadores, pero me parece algo sumamente relevante señalar que en este tipo de procesos, y a veces eso es algo que se pierde de vista, se negocia mucho antes de que esto se produzca. Es decir, hay mucha evidencia, e incluso el presidente Trump lo dejó muy claro, que con Delcy venían hablando, y aunque hoy Trump diga que no hubo ninguna traición, sino que fue un acto completamente desarrollado por la inteligencia de la CIA, lo cierto del caso es que la CIA tenía informantes, de forma tal que hay elementos que nos hacen ver que Maduro no era una persona ya potable para el propio grupo que tiene el poder en Venezuela, y que fue la pieza de cambio que le permite a Trump decir, soy un ganador, saqué a Maduro, véanlo, lo están juzgando, hoy por menos delitos que ayer, pero lo están juzgando, y vamos a conducir Venezuela a través de la capacidad militar y la demostración de fuerza que hemos hecho. Es decir, eso le funciona muy bien a la imagen del presidente Trump. Hay un elemento adicional, Randall, en estas negociaciones que parece ser muy interesante, y es que todavía no sabemos, porque no ha brotado información, de qué opinaba una figura clave en todo este proceso, que es Diosdado Cabello. Siempre ha estado vinculado con la seguridad de Venezuela, con la inteligencia venezolana. Incluso su primo es el director de inteligencia, de forma tal que todavía no sabemos qué opinaba Diosdado Cabello de todo esto, e incluso se advertía, ¿verdad?, que no necesariamente estaba metido él dentro de estas negociaciones. Eso todavía no lo sabemos, pero la figura de Diosdado Cabello es una figura a seguir a partir de este momento. Claro, a mí, Melissa, me sigue... yo veo hablando aquí con nosotros, a cuyo hijo siguió el SEBIN en Venezuela, y pienso en la esperanza que tuvieron los venezolanos el sábado al ver que se llevaban a Maduro esposado, y que hoy empiecen, Meli, a darse cuenta, digamos, que había un plan que se había, digamos, negociado de una especie de madurismo sin Maduro. O sea, que el régimen se mantenga, Melissa. Así es, bueno, pero que sea el mismo Orlando quien nos lo cuente, porque incluso ha surgido, nada oficial, pero incluso la posición de Maduro al llegar a Estados Unidos, saludando, deseando un nuevo año, que podría decir mucho sobre, efectivamente, que él podría conocer muy bien lo que le espera tras un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, don Orlando. Bueno, con respecto a ese saludo, eso es tratar de enfocar una imagen de que la gente se sienta conmovida, que se sienta, ay, pero ese señor, ese hombre era bueno, ¿por qué lo agarraron? ¿Por qué lo están juzgando? Eso realmente no es, así no son. Han hecho, bueno, repito, mucho mal. La evidencia más clara y más contundente son casi 10 millones de venezolanos por todo el mundo, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, como tampoco no se puede tapar el sol con un dedo de que hubo un proceso electoral y se obtuvo la gran mayoría. Y sumado a eso, a toda la diáspora en Venezuela, en el exterior, no nos dieron el derecho de votar, no nos dieron el derecho consular, como si nos está pidiendo Maduro ante los tribunales en los Estados Unidos, su derecho consular. Eso a nosotros se nos ha negado identificación, pasaporte, en fin. Entonces, eso no es el régimen. El régimen es una cosa.
26 años desangrando al país, 26 años vendiendo el país a otras naciones. Ahí tienen lo que pasó, la guardia pretoriana que eso ni era ni venezolano, eran cubanos. El sistema de investigación de Venezuela está lo tiene los cubanos. Claro. Ellos conocen todo lo que es el dedo cubano. Tienen experiencia. Claro, Orlando, de alguna manera, y voy a decirlo muy a lo tico, es la chicha que les dan, de decir, todos los derechos que nosotros hemos ido perdiendo, hoy Maduro, allá en la Corte de los Estados Unidos, así es, los tiene y los está exigiendo. Y creo además que es la posición costarricense. Esta misma mañana le preguntábamos a la gente en nuestras redes sociales, también ayer, le preguntamos a la gente en redes sociales si estaba de acuerdo con la acción de la detención de Trump, y un 98-99% estaba absolutamente de acuerdo, Melissa y Katia, así es que prácticamente Costa Rica es uno, Katia, usted no me deja mentir, de los que lidera ese apoyo a la detención de Nicolás Maduro. Así es, don Randall. De hecho, Costa Rica es el país latinoamericano en este momento con más apoyo a esta detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Justamente queremos ampliar en este detalle y en por qué se da también este apoyo, y nuestro compañero Josué Vargas nos tiene también más detalles. Se fue a San José y nos informa. Adelante, Josué. Y es que la casa encuestadora Altica hizo una encuesta entre 9 países latinoamericanos y le preguntó a sus ciudadanos su opinión respecto a la captura que hizo Estados Unidos de Nicolás Maduro en Venezuela. Justamente Costa Rica es el país que obtuvo la mayor aprobación respecto a esta detención. Un 87% de los costarricenses dijo estar de acuerdo. 4 de estos países con las mayores tasas de aprobación según esta encuesta también se caracterizan porque sus gobiernos aprobaron la captura de Nicolás Maduro. Además son países en donde la tasa de venezolanos es bastante alta respecto a otros países. Figuran en la lista, por ejemplo, Panamá, Chile, Perú y, por supuesto, Costa Rica. A favor de la detención. Ni a favor ni en contra, soy apolítico. A favor. Excelente. Cada quien gana lo que se merece en esa vida, ¿verdad? Un 87% de los costarricenses está a favor de la captura de Nicolás Maduro. Abajo nuestro están Chile con un 78% de las opiniones, Colombia con un 77%, Panamá con un 76% y Perú con un 74% de aprobación. ¿Usted qué opina de la detención de Nicolás Maduro? ¿La apoya o la rechaza? No, totalmente la apoyo. De hecho, yo soy costarricense y vivo en Chile y soy de la comunidad de costarricenses en Chile. Y obviamente que allá todos allá en Chile y acá en Costa Rica estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en Chile hay 1 millón de venezolanos. Bueno, por todo lo que ha pasado, todo lo que han vivido los venezolanos, ha sido una situación muy difícil a nivel económico, bueno, en muchas áreas, ¿verdad?, de que ellos no han tenido una democracia libre. Los países con mayor aprobación están entre aquellos que más migrantes venezolanos han recibido por cada 100.000 habitantes. A Costa Rica han llegado 30.000 venezolanos. Además, a excepción de Colombia, sus gobiernos celebraron la acción de Estados Unidos para detener al mandatario de Venezuela. Digámoslo, un corrupto, un narcotraficante y un dictador, no hay otra palabra, representa mucho lo que el país de Venezuela está comiendo. Cada quien gana lo que se merece en esa vida, ¿verdad? Lo que yo opino es que Nicolás Maduro le hizo daño al país de él. En contraste, el mayor rechazo se registra en México, donde un 42% no apoya la intervención militar de Estados Unidos. Le siguen Ecuador con un 36%, Uruguay un 33% y Argentina un 31%. En Costa Rica solo un 9% se manifestó en contra. Doña Carmen, ¿escuchó usted hablar sobre la detención de Nicolás Maduro? Ah, sí. ¿Qué le pareció la noticia? Pues la verdad es que no me alegra, porque creo que los Estados Unidos está interesado por el petróleo, no por los seres humanos. En Irak, en todos esos países del mundo están sufriendo los niños y las madres. Mucho inmigrante, han sufrido demasiado y es hora ya de que pues pongan en su lugar ya a ese régimen.
3 de cada 4 costarricenses consideran verdaderas las acusaciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro. No obstante, pese al alto respaldo a la detención, la mitad de los encuestados cree que Estados Unidos podría intervenir otros países de Latinoamérica, mientras un 33% lo descarta. ¿No le preocupa que Estados Unidos intervenga de esa forma con otros países? No, no para nada. Creo que así debería ser. Además, 6 de cada 10 ticos considera que ante la salida de Maduro, debe ser la oposición venezolana la que asuma el poder en ese país. La encuesta se realizó a ciudadanos de 9 países entre el 3 y 4 de enero. La Universidad de Costa Rica, a través de la encuesta que hizo el CIEP en 2025, reveló que el 75% de los costarricenses apoya la democracia por encima de cualquier otro régimen político. Solo un 13% respaldaría una dictadura. Bueno, como vemos ahora, queda pendiente estar vigilante a qué va a suceder en las próximas horas en Venezuela. También con este régimen de excepción ya se reporta que se están deteniendo periodistas, deteniendo a manifestantes y a todo aquel que esté apoyando a Estados Unidos. Entonces, pues el cambio no se ve tan claro en este momento, pero por supuesto que vamos a estar pendientes también a estas medidas y a las medidas que esté tomando Estados Unidos, don Randall. Katia, yo estaba pensando 2 frases, no pude escoger, así que voy a usar las 2. O nos dieron a tolillo con el dedo o nos dieron un alegronazo burro. O nos agarraron de tontos y agrego la tercera. Así me siento yo, ¿verdad? No sé, y por eso de pronto los venezolanos lo perciban diferente, pero desde afuera es lo que parece. No sé, Orlando decía que él ve una luz en el túnel, eso es un avance, o sea, por lo menos están un pasito más adelante. Creo que el sábado pensamos todos que estaban más adelante, que la luz era un poco más grande, creo que la luz es más chiquitita. Pero Carlos, y le reconozco a Carlos porque, digo, además trabaja en diplomacia desde hace muchísimos años, y entiendo que él ve el mundo diferente en estos procesos. Carlos, es un proceso en desarrollo que hace la transición viable y no como todos quisiéramos, digamos, que sea de un momento al otro. Vos sí ves que ha empezado a caer la pieza del dominó, un dominó que avanza muy despacio, desesperantemente despacio, Carlos, pero que avanza finalmente. Randall, yo siempre comento cuando veo este tipo de regímenes, este tipo de estructuras de poder, que esta gente siempre lleva una vida de supervivencia. Ellos se preparan para sobrevivir. Claro. Y el régimen de Venezuela tiene doctorado en sobrevivencia. Entonces, hasta que yo no vea que el dominó verdaderamente empieza a caer, que efectivamente se abra una apertura, que se haga un cronograma de salida, yo siempre veré esto como un ejercicio del régimen por sobrevivir. Claro, en lo que es especialista. En lo que es especialista, y justamente lo que hemos visto a lo largo de estos días, que se me han hecho como años, es cómo el régimen está intentando sobrevivir. Los Estados Unidos intentan salvaguardar sus intereses, y lo que yo espero ver es la reacción del pueblo venezolano y de la organización de la oposición venezolana frente a este escenario. Claro. A mí me da la impresión que la oposición venezolana, que ha tenido históricamente muchos problemas, se confió mucho de la acción de los Estados Unidos y se hizo muy dependiente de la actuación de los Estados Unidos, y eso al final lo debilita a la hora de enfrentar esto. Claro. Carlos, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Orlando, muchas gracias también por habernos acompañado. Un abrazo a tu familia, ojalá logren ver esa luz al final del túnel mucho más grande en las próximas semanas. Orlando, muchas gracias. Gracias a ustedes, a la audiencia, y seguimos, Repretel sigue dándonos una voz, dándonos imagen, que eso es importante para la comunidad venezolana. Gracias, Orlando. De hecho, Noticias Repretel es el único noticiero de los grandes noticieros del país que transmite también a través de redes sociales. Yo aquí estoy viendo los comentarios en YouTube y en Facebook, y con mucho gusto a nuestra audiencia que nos dice gracias por el análisis de hoy, con muchísimo gusto. Katia, muchas gracias. ¿Qué sigue nada más de cierre que tenemos que estar atentos en estas horas en Venezuela, Katia?
Pues sí, en las próximas horas nuevas medidas podrían estar anunciándose por el gobierno de Venezuela, también con este nuevo estado de excepción, y también en Estados Unidos sigue este proceso contra Nicolás Maduro, que hay nueva fecha de audiencia también, entonces seguimos pendientes, por supuesto. Son las 12:32, sigue Melissa con mucha más información aquí en Noticias RPT. Y una banda liderada por un sujeto, un muchachito, solo 22 años, tenía atemorizados a los comercios en el sector de Carrandí y otros poblados también de Matina. Hoy se realizaron allanamientos y Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Melissa, muy joven, pero muy violento y muy peligroso. Así lo califican las autoridades y lo mismo diciendo si es por esta razón que era urgente sacarlo de las calles. Es por esto que tras recibir al menos 3 denuncias en el mes de diciembre, los agentes de la oficina regional del OIJ acá en Batán, donde nos encontramos nosotros, procedieron a realizar la investigación, identificaron a los sospechosos y el día de hoy, mediante un amplio despliegue policial, se logró la captura de todos los integrantes. Vamos de inmediato a las imágenes de esta operación que inició a las 4 de esta madrugada. Se trata de 4 sujetos que conforman una célula que forma parte de una organización aún mayor y que es liderada desde prisión. Pero en este caso, estos 4 sujetos era urgente su captura. Incluso uno de ellos, el líder de esta agrupación que intentó escapar por entre la montaña, pues fue capturado cuando intentó esconderse en un lodazal para tratar de evitar los drones con sensores de temperatura que estaba utilizando la policía para ubicarlos. Sin embargo, la astucia y el personal de montaña del Ministerio de Seguridad Pública, así como la Unidad Especial de Apoyo y los especializados del Organismo de Investigación Judicial lograron ubicarlo y detenerlo y ya está tras resguardo policial. Son 4 sujetos que conformaban esta célula muy violenta y que estaba extorsionando a los comerciantes. Estas imágenes son el sujeto que fue detenido en estas circunstancias que le estamos mencionando. Es un sujeto sumamente peligroso de 22 años, conocido como el alias de La, y que es el líder de esta célula que estaba generando temor entre los comerciantes. Es importante mencionar que además de cobrar tributo a los comerciantes para evitar que los asaltaran, también cometían amenazas, también protagonizaban balaceras contra los establecimientos comerciales y hasta le pedían a las personas que si no pagaban el tributo debían marcharse del cantón de Matina y abandonar sus pertenencias. Es por esto que esta rápida investigación permite detener a estos sujetos el día de hoy y además se capturó a otros 3 que están siendo investigados, uno por incumplimiento de medidas cautelares que le permitían estar libre y otros 2 que fueron ubicados durante los allanamientos. En el caso del líder de esta organización o de esta banda, pues él también estaba en libertad, ya que figura como el principal sospechoso de haber asesinado a un oficial de fuerza pública en enero del año anterior. La operación estuvo dirigida por el subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial, quien también brindó detalles sobre este importante trabajo acá para los vecinos de Matina.
Buenos días. Efectivamente, tal y como lo ha manifestado, el día de hoy estamos concluyendo una investigación contra un grupo criminal que es parte de la estructura de alias Curry, que como ya se dijo, persona que está detenida por diversos delitos. Esta estructura pues ha sido calificada como muy violenta y últimamente una pequeña célula trató de reactivarse y estaba dedicándose a la extorsión, al cobro de peaje o tributo a los vecinos de la zona, prácticamente a los que tienen pequeños emprendimientos o empresarios pequeños, con la finalidad de que pagaran X cantidad de dinero y con eso pues no iban a ser dañados y más bien se les podía brindar protección. Ese grupo que se desarticula hoy estaba conformado por 4 personas, dentro de ellos el líder, una persona joven de apellido Araya, de 22 años de edad, sujeto que era quien lideraba el pequeño grupo, la célula criminal, y ya fue detenido. Logramos la detención de 4 personas, 5 en total, o hay otra persona por otra situación jurídica que tiene que resolver, y tenemos otras 2 personas en este momento bajo investigación. Este grupo es sumamente violento, se le ha vinculado no solamente a este delito de homicidio, sino a otros hechos similares que están en investigación. El grupo criminal en este momento, al ser detenido, contaba con 3 armas de fuego, las cuales fueron decomisadas. Se decomisó también alguna cantidad de droga, concretamente marihuana y cocaína, porque también se dedican a ese tipo de negocio. Es importante esta operación dirigida por la Oficina Regional del OIJ de Batán y que contó con el apoyo de 5 equipos tácticos para poder realizar estos allanamientos, entre ellos la colaboración de autoridades y de unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública, quienes colaboraron no solo en el resguardo de los perímetros, sino también en la participación activa de estos allanamientos. Y es que es importante mencionar que estas bandas en el Caribe, por lo general, sus integrantes buscan habitar en zonas que colinden con zonas con montaña o con zonas despobladas que les permitan movilizarse fácilmente. Sin embargo, esto es conocido por las autoridades y es la acción que realizaron mediante la Unidad Especial de Apoyo y así como la Unidad de Montaña que se logra frenar que este sujeto que es tan peligroso lograra escapar. Sí, efectivamente, ellos buscan, digamos, lugares que les ofrezcan esa oportunidad de poder evadir cualquier actividad policial. De hecho, al final de esta carretera, en un árbol hay 2 cámaras, las cuales les permite a ellos, incluso ubicadas en vía pública, poder anticipar la presencia policial y poder hacer, digamos, la evasión a dichos controles. Sí es compleja porque vamos a ver, la alerta que ellos puedan tener y anticiparse a nuestra actividad es una situación compleja para la planificación que nosotros tenemos que hacer del abordaje de estas intervenciones, pero es parte de nuestra actividad. Ahorita mantenemos el equipo de montaña, que es una unidad que tiene un entrenamiento especializado para controlar este tipo de situaciones y hacer este tipo de búsquedas de personas en esta condición. Es importante mencionar que, como les he indicado desde el principio, esta es una célula que forma parte de un grupo mayor. Este grupo es liderado desde la Reforma por Tony Peña Rosell, quien está recluido en máxima seguridad de la Reforma. Su mano derecha acá en el cantón de Matina y sobre todo en el sector de Carrandí es un sujeto conocido con el alias de Curry, quien también está recluido en máxima seguridad de la Reforma luego de una serie de trabajos realizados por el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas en estas comunidades. Bajo su mando está este sujeto alias La, de 22 años, y era el que estaba operando esta célula que estaba dedicada exclusivamente a lo que era la extorsión, las amenazas y a causar temor entre los comerciantes, y que era un clamor que estaban haciendo los empresarios y aquellas personas que tienen pequeños emprendimientos, ya que estaban siendo blanco de esta célula tan violenta. Y también a los mismos vecinos de la comunidad de Carrandí, donde habitaban estos sujetos, donde fueron detenidos el día de hoy, estaban atemorizados, ya que estos sujetos los amenazaban para que no los delataran y también para que pagaran peaje, para que pagaran tributos a la organización, y así pues no les hacían daño y esto les permitía operar con cierta libertad. Sin embargo, esto se acabó el día de hoy luego de que fueran detenidos por este importante operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial con apoyo de Seguridad Pública.
damos seguimiento a este caso porque la indignación por un chofer ebrio no sale de las familias que perdieron a 2 víctimas en un mortal atropello en Santa Cruz. Conductores y otras víctimas de atropello también opinan sobre lo que ocurrió y principalmente sobre el que un juez dejara libre al principal sospechoso. Gustavo Díaz, usted nos amplía. Melissa, podríamos comentarles a ustedes que prácticamente hay un presupuesto que genera que un conductor en estado de ebriedad vaya a la cárcel, y es únicamente que sea extranjero y que no tenga ningún tipo de arraigo que deba de enfrentar el proceso de homicidio culposo. A partir de allí, cualquier persona que en su momento genere una muerte por atropello prácticamente que queda en libertad. No se le da la prisión preventiva como medida cautelar más gravosa. Y estas son circunstancias que se vienen a plasmar en un acontecimiento como el que ocurrió el fin de semana en Santa Cruz y que todavía incluso mantiene a las familias de las 2 víctimas dolientes muy indignadas, y prácticamente que a todo el país por circunstancias en las cuales muchos creen que está completamente fuera de la realidad nacional que vive en este momento Costa Rica, con gran cantidad de atropellos, de muertes que son ocasionados por el exceso de velocidad, por la falta del deber de cuidado y por el desconocimiento de que al momento en el que se ingiere licor u otras sustancias y se toma el volante, eso es un arma de más de 2 toneladas, de 3 toneladas que en su momento van directamente hacia la humanidad de alguna persona. Esto que está viviendo la comunidad de Paraíso de Santa Cruz lo hemos recalcado, incluso con opiniones de expertos y con víctimas también que han sufrido atropellos, que los han dejado fracturados y cuyos conductores también están en estas condiciones de ebriedad aparente y que han incluso huido de la escena y del lugar. Nos dimos a la tarea de conocer estos casos, de ver las opiniones y también el criterio de los expertos del por qué una persona con un vehículo atropella a alguien, a 2 o a 3, los mata y no va a prisión de forma inmediata. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. Lo que queda de una acción así es el deseo de que la justicia caiga sobre los responsables, donde un conductor y sus acompañantes van alcoholizados y bajo efectos de drogas. Los familiares de las víctimas mortales en Santa Cruz, Jason Álvarez y el pequeño Keylor Munguía, alzan la voz ante la visita de Noticias Repretel. El niño me imagino que tenía toda la ilusión siempre de disfrutar. Obvio, sí, más bien era la primera oportunidad que él estaba quedándose en una diana. La primera. Y la última. Hay familiares que están dolidos ahorita, el chiquito iba para el colegio y tenía el derecho de chiquito disfrutar un fin de año. Entonces, ya lo pusieron en carretera fácil. Entonces, las leyes están malas, cabito. Una de las más afectadas es Jocelyn Rosales, quien se libró de la muerte en ese momento por milímetros y era familiar de los 2 muertos. Estaban drogados, alcoholizados, de hecho había hasta marihuana y había bolsas de cocaína dentro del carro de ellos. Y con botella, encontramos como 3 botellas de whisky ahí dentro del carro de ellos. De hecho el tráfico les dijo que les había salido un 63% de alcohol en la sangre a ellos. Pero ¿cómo se interpreta que al conductor de apellido Baitland lo dejen en libertad después de semejante tragedia? Es un delito culposo. Los delitos culposos son actos ilícitos, ilegales, cometidos sin la intención de causar el daño. Sin embargo, este daño se produce por negligencia, por imprudencia o por falta del deber de cuidado del conductor. ¿Cuál es la pena? La pena es de 1 año de prisión a 10 años. La experiencia de un atropello donde un conductor ebrio embiste y se da a la fuga también la vivió Ricardo Alemán, quien sufrió fracturas en sus piernas el 24 de diciembre. Él nada más nos pegó, nosotros derrapamos, ya cuando levantamos ya él se había ido. ¿Se dio a la fuga? Se dio a la fuga, correcto. ¿Eso qué le hace ver a usted? Irresponsabilidad. La irresponsabilidad del conductor, no sé si andaría tomado, ¿verdad? No sé, pero igual golpeó a 2 personas y se dio a la fuga, simplemente, ¿verdad? Nos dejó ahí botados. Al igual que Elton Cornelio, también fue atropellado por un conductor aparentemente ebrio que se marchó de la escena. Yo más bien pienso que tal vez él iba
como tomado, seguro. Sí, con algunos tragos. Porque iba al lado contrario, digamos, el lado que yo iba. Y ya después de allí, secuelas en la pierna. Sí, el pie de viaje me quedó tronchado y son como 3 quebraduras. En casos de atropellos múltiples e individuales, la jurisprudencia establece una norma común. Los conductores no van a prisión, pese a manejar en estado de ebriedad. Les imponen medidas alternas a la cárcel. Hay que hacer una reforma en el Código Penal más exhaustiva, inclusive las multas que existen ahora consideramos que son muy bajas y, por ejemplo, las personas pues pueden hacer cualquier infracción y pagan 50.000 colones, que es relativamente caro y barato, ¿verdad? Pero debería ser un poco más estricto en ese sentido. Al final, el sentir de indignación es generalizado. Sí, no debería permitirse, las leyes deberían de reformarse en ese sentido para que las personas sean protegidas. O sea, aparte del hecho de que se pierden vidas inocentes por la irresponsabilidad de conductores, qué sé yo, sin licencia, ebrios, etcétera, ¿verdad? En diciembre, en promedio, enviaron a la fiscalía a 7 conductores todos los días por manejar ebrios. Así las cosas, ante consultas de Noticias Repretel, los conductores trasladados a la fiscalía por conducir en estado de ebriedad superaron los 1.576 el año anterior. Vean ustedes este comportamiento. De enero a noviembre son en promedio 4 conductores que por día son presentados ante el Ministerio Público, 1 cada 5 horas. Pero en diciembre esa cifra aumenta y de cada 3 horas trasladan a una persona hasta el Ministerio Público, 7 conductores en promedio por día. ¿Cuál es la multa administrativa para alguien que conduzca en estado de preebriedad, que sí se le puede sancionar? 364.000 colones y 6 puntos a la licencia según la dirección de la Policía de Tránsito. Así las cosas, Melissa, don Randall y don Rodrigo, que también está con nosotros para poder explorar sobre esta circunstancia. Al costarricense le tiene que quedar bastante claro que hay un factor que en este caso los jueces toman en cuenta, y es que ya lo decía don Gustavo Campo, licenciado, hay un hecho de homicidio culposo que en el momento no se tiene la intención de hacer, pero aquí lo que tiene que existir es ya una situación todavía más drástica. Exigen la opinión pública ante esta circunstancia, pero prácticamente que siempre serán los otros arraigos domiciliar, arraigo laboral, los que van a predeterminar que una persona haya matado a 1, a 2 o a 3 en un mismo acto, vaya a la casa nuevamente y no guarde prisión preventiva como la medida más gravosa. Todo un tema que les hemos servido a ustedes para que generen su propia opinión y que a partir de este instante vamos a comenzar a explorar con quienes tienen el conocimiento y el criterio adecuado. Don Randall, Melissa y el licenciado Rodrigo. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el detalle. Y bueno, sí, precisamente también queremos ampliar sobre este tema, porque ya lo decíamos, don Randall, desde ayer, don Rodrigo también que está con nosotros, generó indignación. ¿Por qué? Es que no solo cobró una vida, cobró 2. Bueno, así no hubo mala intención, bueno, iba ebrio. Y no es un caso aislado, lamentablemente, don Randall. Así es, Melissa, porque el hecho de que alguien esté en la cárcel no le va a devolver la vida a nadie, o sea, es decir, ni al señor fallecido ni al chiquito fallecido. Lo que pasa es que la ley lo interpreta como una falta al deber de cuidado. Y, por ejemplo, Melissa, si yo vengo aquí al set, aquí estamos usted y yo, pero detrás de cámaras hay 4 personas más, agarro una pistola, le quito el seguro de la pistola y le pongo a dar vueltas así en el dedo, yo puedo decir, yo no quería matar a nadie, pero se dispara y mato a alguien. Es decir, no solo me falta cuidado, sino es una imprudencia extrema. Y por eso le agradezco a Rodrigo Araya, que es un muy experimentado abogado penalista, que nos acompañe para que nos ayude a entender cómo una persona que va ebrio, que va manejando rápido, que le quita la vida a un chiquito y a otra persona, Rodrigo, hoy está en libertad sin medidas cautelares. Le agrego que vive en Santa Cruz, ahí nomás de Nicaragua. Rodrigo, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Saludarlos a todos, a ustedes allá en el estudio y a todas las personas que nos ven a través de la televisión y las redes sociales. Bueno, observando las imágenes de este lamentable suceso, pues no queda más que enviarle las condolencias a estas familias
y revelar una vez más de que nosotros vivimos una pandemia en carretera. Claro. Y es una pandemia que se traduce en personas que de manera inescrupulosa no solo andan consumiendo alcohol, drogas, sino que también haciendo piques, lo que conocemos como piques, y esto ocasiona una gran cantidad de lesiones y muertes. Y por supuesto que estas imágenes son contundentes, son graves y revelan que sí o sí tenemos que hacer algo en el país y sobre todo en la Corte Suprema de Justicia para tener mano dura y poder darle a estos eventos una correcta valoración, ya no como delitos culposos, sino que creo yo que llegó el momento de empezar a ver estas acciones donde están involucradas drogas, alcohol o piques en carreteras como delitos dolosos. Déjenme contarles que hace algunos años tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Entre el dolo y la culpa, la responsabilidad del chofer ebrio, donde nosotros planteamos de que en este tipo de circunstancias donde media alcohol, drogas o carreras en carreteras, nuestra legislación sí permite poder juzgar a estas personas no como delincuentes culposos, sino que sí podríamos atribuirles delitos de homicidios dolosos, de homicidios simples. Perdón, esto significa que el hecho de agarrar un carro bajo los efectos del alcohol o de las drogas ya no se considera una falta del deber de cuidado, como, no sé, dejar la puerta abierta, dejar la luz encendida, sino una actitud imprudente activa, es decir, algo que yo puedo evitar y que si cometo un delito en esas circunstancias tendré que ir a, seré juzgado como si fuera un delito todavía más grave, Rodrigo. Como alguien que lo hizo con la intención de hacerlo. Exactamente. Hasta el día de hoy, en Costa Rica, este tipo de sucesos y actos se juzgan como homicidios culposos. ¿Qué es un homicidio culposo? Un homicidio que se comete por impericia o negligencia, por la falta al debido deber de cuidado. Por eso las penas son realmente bajas, de 1 a 8 años, y cuando media el alcohol, de 1 hasta 10 años, y se ha normalizado que incluso estas personas queden en libertad mientras se hacen las investigaciones. Pero ¿qué hemos planteado? ¿Y qué es lo que creo que perfectamente puede ocurrir en nuestro país? Que estas acciones pueden calificarse ya no como faltas al debido deber de cuidado, acciones culposas, sino como delitos dolosos, delitos intencionales. Y muy rápido les explico por qué. ¿Por qué? Porque al momento previo al que yo inicio la ingesta de alcohol, de drogas, o al momento previo en que yo decido hacer piques en carreteras, yo debo pensar y me debo representar que si lo hago, puedo ocasionar un accidente y con esto puedo causar una lesión o causar una muerte. Y esto es lo que se conoce como el dolo eventual. Entonces, ocupamos jueces que se empiecen a atrever a calificar estos hechos como homicidios simples. ¿Para qué? Para que también estas personas tengan una mayor responsabilidad con penas de hasta 12, 18 años de prisión y que también exista una mayor posibilidad de que cumplan una prisión preventiva cuando se dan los requisitos procesales. Eso se puede hacer Rodrigo, con lo que existe en la ley. Ahora, esto queda entonces a libre interpretación de los jueces. No hay que cambiar algo en la ley para que esto se califique de esta manera, sino que queda a la interpretación del juez. Lo que necesitamos es que exista un juez que se atreva hoy a calificar estos hechos como delitos de homicidios dolosos, de homicidios simples, de que el juez pueda interpretar de que al momento en que la persona ingiere alcohol, drogas o se pone a hacer piques en la carretera, sabe y conoce que puede causarle la muerte a otra persona si toma el volante. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de que ningún juez se atreva a hacerlo, pero con las herramientas que están en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, dijimos nosotros en esta publicación que hicimos
de que efectivamente un chofer ebrio por este tipo de situaciones debería responder por delitos de homicidios dolosos, homicidios intencionales. Y creo que estas imágenes deben provocar que ojalá ese cambio se dé de una vez por todas. Don Rodrigo, aunando a la pregunta que le realiza a mi compañera Melissa, yo le quiero, con la experiencia que usted tiene, preguntar, en los estrados judiciales, ya cuando esto llega concretamente a un debate oral y público, los jueces, ¿cuántos en su experiencia han determinado esa teoría y ese criterio que ustedes exponen tanto en el libro como ahorita que nos está explicando, de que existe completamente un dolo eventual? ¿Y por qué esos criterios ya no se toman en cuenta para hacer una reforma a la ley y que de esta manera se pueda generar una emisión al proceso penal más drástica, en este caso prácticamente que ya se pueda tomar como un dolo, concretamente al momento de tomar el vehículo con el consumo de licor o de drogas? Al día de hoy, triste y lamentablemente, no ha existido en la historia de este país un solo juez que se haya atrevido a calificar estos hechos como un delito doloso y no como un delito culposo. No ha existido hasta el día de hoy. Y creo que las herramientas legales están ahí, están en el Código Penal, las expusimos en nuestra publicación, en nuestro libro, y también, como usted bien lo dice, podría inclusive valorarse hacer una reforma en el Código Penal para que este tipo de acciones se consideren delitos intencionales y, evidentemente, si son delitos intencionales, calificarlos como homicidios simples o como homicidios calificados. Lamentablemente no ha ocurrido, estamos en el 2025, esto ya es una pandemia, no ha ocurrido, espero que algún día ocurra. Realmente nosotros expusimos todos los razonamientos de derecho, de hecho, inclusive con jurisprudencia en otros países en donde ya se han juzgado este tipo de acciones como delitos dolosos, inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica, ante este tipo de situaciones se han juzgado como delitos intencionales en algunos países europeos, pero ocupamos que algún juez o jueza se ponga a analizar esta circunstancia y pueda calificar ya estos hechos como homicidios, no como homicidios culposos, sino como homicidios dolosos. Véase que hablamos aquí de que son personas que vienen bajo los efectos, ya no solo de alcohol, sino que también bajo los efectos de drogas a altas velocidades. Es decir, se conjugan una serie de circunstancias que una persona cuando va a tomar, cuando va a ingerir alcohol, tiene que saber que si toma el volante puede lesionar a otra persona o en el peor de los casos matarla. Y esto se tiene que empezar a juzgar así. ¿Qué sucede? Las personas les imponen medidas cautelares cuando tal vez podemos hablar de un peligro de fuga porque está muy cerca de la frontera. La magnitud del daño causado es un elemento que se debe tomar en cuenta para la imposición de una prisión preventiva. Aquí la magnitud del daño es enorme. Hay 2 víctimas de homicidio, hay además otras víctimas de lesiones y además la pena a imponer. Imaginemos que esta persona, este acusado, podría haberse sometido a 10 años por cada homicidio culposo, si lo consideráramos así, y ya sería una pena de al menos 20 años de prisión, lo que podría motivarlo a evadir la acción de la justicia. Claro. Entonces, realmente existen los elementos en la ley, primero, para haberle impuesto una medida de prisión preventiva, y segundo, que ojalá este caso pudiera servir de ejemplo para que de una vez por todas un juez de la República pueda calificar esto ya no más como hechos culposos, ya no más como hechos sin intención, sino todo lo contrario, homicidios dolosos por dolo eventual. Claro, Rodrigo, muchas gracias. Antes de despedirlo, nosotros le preguntamos a nuestra audiencia esta mañana, porque no solo lo dicen ustedes en la publicación, sino que la gente lo opina. Le preguntamos esta mañana en redes sociales a nuestra audiencia si la prisión preventiva debería ser la regla cuando un conductor ebrio mata a una persona. Cuando un conductor ebrio mata a una persona. Tenemos casi 700 votos, y el resultado es apabullante. El 97% de las personas que votaron esta mañana dicen que sí,
mientras que el 3% dice que no. Pero bueno, ahí está apabullante, el 97% está de acuerdo en que debería ser la prisión preventiva una regla cuando un conductor ebrio mata a una persona, pero además Melissa, Gustavo y Rodrigo, existe, esto pasó en Santa Cruz, ahí estamos a menos de una hora de Nicaragua, imagínense, por lo menos. Riesgo. Así es, habría un riesgo, Melissa, de salir. Rodrigo, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, y bueno, Melissa, la dejo a usted en control de la edición. Muchas gracias, continuamos con más. Continuamos con más y el juicio por el femicidio de Nadia Peraza ya tiene fecha y el juzgado penal de Heredia dispuso de 2 meses para llevarlo a cabo. Fabián, usted nos informa en vivo, adelante. Melissa, 16 de febrero es la fecha dispuesta por el juzgado penal de Heredia para llevar a cabo este juicio tan esperado, no solamente por la familia, porque en el mes de febrero también se cumple 2 años de que se haya dado este atroz femicidio en contra de una joven de apenas de 21 años que deja también a una menor huérfana, una menor que es hija del principal sospechoso de un crimen despiadado que durante estos 2 años le hemos dado cobertura y tiene una gran cantidad de situaciones que lo hacen ver como un acto sumamente macabro. Recordemos, en primer término, el cuerpo de la joven aparece dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia en febrero del año 2024. Por eso decimos que se van a cumplir 2 años de los hechos. Pero no solamente eso, hay informes de comportamiento criminal emitidos por la Oficina de Planes y Operaciones del organismo de investigación judicial que señalan que existe un alto grado de probabilidad de que el sospechoso haya dispuesto parte de los restos de la joven y los haya consumido, los haya comido en lo que los expertos califican como antropofagia caníbal. Vamos a ver en este momento qué nos dijo hoy en la mañana el tío de Nadia, porque la familia lo que quiere es que a partir del 16 de febrero y durante la fecha de debate se dé el juicio para buscar una sentencia ejemplarizante y ellos dicen que tiene que ser no menos 50 años de cárcel, la pena mínima en Costa Rica por delitos tan graves y por una situación sumamente importante, para que la niña, la hija del sospechoso y de la víctima no tenga la posibilidad de encontrarse a su papá, porque si esta persona sale libre en menos de ese tiempo podría buscar a la niña, no tiene ningún impedimento para hacerlo al ser su padre biológico y esto es lo que la familia quiere evitar. Vamos a ver en este momento las declaraciones que nos brindó el tío de Nadia Peraza Espinosa la mañana de hoy. Justamente es lo que queremos evitar, de que pase muchos años ahí y que no salga con el pro de querer visitar a la niña, de querer conocer a la niña, de querer cambiarle la historia y decir, bueno, yo soy el papá, yo no hice nada y soy inocente de todo y vayamos a tener un problema repetitivo con la niña. Entonces eso es lo que no queremos, por eso es que no queremos que salga. Y por último, ¿cómo describe usted estos 2 años de proceso? ¿Cómo describe para la familia tener que enfrentar una situación tan lamentable como esta? Una muchacha tan joven, un ser querido para ustedes. ¿Cómo ha sido ese camino tan duro que ya estamos viendo la luz, por decirlo de alguna manera, al final de un túnel de oscuridad? Una montaña rusa de emociones completamente desde el principio, cuando se perdió, cuando nos llamaron, que en las noticias dijeron que aparentemente ella estaba ahí, cuando llegamos nos dijeron que pues viva no estaba, después ver todo lo que pasó, la dicha de que la niña está bien, gracias a Dios, entonces ha sido una montaña rusa de perder a un ser querido y por dicha, gracias a Dios, tener a otro, entonces es una montaña rusa de emociones que uno no sabe asimilarlas porque nunca las ha vivido, nunca lo ha pasado.
Nos acompaña en directo en este momento de Noticias Repretel el abogado de la familia de Nadia, precisamente para explicar qué va a ocurrir en ese debate y por qué el juzgado determinó que tiene que ser 2 meses de juicio. ¿Cuáles son los elementos? Don Joseph Rivera nos acompaña aquí, nos lo va a dejar muy claro. Don Joseph, ¿qué hacen que sea un juicio tan largo, 2 meses de debate? ¿Qué es lo que se va a analizar en el contradictorio? Gracias, Fabián. Lo que se va a analizar en el contradictorio son casi 36 testigos que vienen a este proceso. Entre esos, parientes de la ofendida, Nadia Peraza, un exnovio, la mamá, y también tenemos casi 50 elementos de prueba científica. Como bien se ha visto en otros medios de comunicación y aquí en Repretel, el tema de la antropofagia caníbal, de ese dictamen que dio el Departamento de Planes y Operaciones, lo vamos a explotar el día del debate. Y también muy importante, tenemos que generar una pena ejemplarizante. El Poder Judicial tiene que ponerle un alto a los femicidios, porque si este señor sale con una pena inferior a 50 años, perfectamente podría matar a más mujeres o hasta a su propia hija, que es una niña de 4 años. Don Joseph, es un juicio muy científico, podríamos determinarlo así por todas las características, un cuerpo que estuvo en descomposición en una refrigeradora, que lo tuvo incluso, según la hipótesis del OIJ, de la Fiscalía, de ustedes por supuesto, conviviendo con él dentro de una habitación por meses. Hábleme acerca de todos los elementos científicos que se van a analizar en este debate. Claro que sí, Fabián, vamos a analizar desde el punto de vista médico-legal el tema de la autopsia. También se van a analizar todos los informes que plasmó una antropóloga forense, que en Costa Rica existen antropólogos forenses para determinar cómo fue que esta persona o este imputado desmembró ese cuerpo y lo metió en la refrigeradora. Y también hay que revisar otros aspectos de química analítica, de biología, en virtud de que en el parte de los restos óseos, en el músculo rojo, que habla la literatura médica forense, se determinó que habían residuos de una sustancia tóxica que muchas veces se conoce en el argot popular como diazepam. Entonces podríamos decir que efectivamente la víctima, antes de que la mataran, este sujeto la drogó con esta sustancia tóxica. Vamos a analizar todos los componentes químicos del diazepam, porque está el clonazepam y otras sustancias también que son familiarizantes con este químico, para determinar que efectivamente él la drogó para después desmembrarla y meterla en la refrigeradora. Le agradecemos a don Joseph Rivera la explicación que nos da en relación con lo que se va a vivir a partir del 16 de febrero, tribunales de justicia de la provincia de Heredia para determinar qué va a pasar con el femicidio que desde hace 2 años viene llamando la atención no solamente de la familia, de los allegados y de los seres queridos de Nadia, sino también de la ciudadanía en general por la atrocidad con la cual se cometió, muy pocas veces, podemos decir nunca antes vista en nuestro país. Una con 16 minutos y las autoridades encontraron 2 cuerpos semienterrados en una finca en Tucurrique de Cartago. Sheila Paniagua nos amplía. Sheila, adelante. Una noticia que está en desarrollo, Melissa, y que a esta hora el organismo de investigación judicial se encuentra trabajando en una finca ubicada en Pejivalle de Jiménez en Cartago, donde les reportaron que habían 2 cuerpos semi-enterrados. Al llegar al lugar se confirma el hallazgo de estos 2 cuerpos. En apariencia son 2 fosas, cada uno estaba en una fosa. A esta hora no se nos ha dicho cuál es la identidad de estas personas. Sin embargo, el organismo de investigación judicial ya está en la zona realizando lo que es el rastreo. Asimismo, también se nos indicó de que ya se está trasladando más personal a la zona para poder realizar el levantamiento del cuerpo. Lo que nos indican es que hay 2 personas desaparecidas. Se tratarían de 2 hermanos quienes en apariencia la última vez que los vieron fue el 26 de diciembre del año anterior. La última vez que los vieron fue en Tucurrique. Son 2 hermanos de apellidos Retana Moya,
quienes pues en apariencia están desaparecidos. Sin embargo, el organismo de investigación judicial no ha confirmado si se trataría de estas dos personas. A esta hora les indico que ellos se encuentran trabajando en la zona. Es una finca de difícil acceso. En apariencia, estas dos fosas estarían muy cerca del río Pejivalle y es ahí donde se encuentran trabajando. Dos cuerpos que halla el organismo de investigación judicial al llegar al sitio semi-enterrados. Aún no se conocen las identidades de estas personas. Ahí pueden ver ustedes en imágenes porque se ve al OIJ ingresando a esta finca, así como también nos indicaban de que ya se va a trasladar también personal para poder realizar el levantamiento del cuerpo. Los vecinos ya han alertado en otras ocasiones sobre algunas situaciones extrañas que se han registrado en la zona de Pejivalle. Incluso piden a las autoridades más presencia y también que pongan mano dura ante esta situación de criminalidad que se está viviendo en el país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo un vecino de la zona. Pues aparentemente semienterrados, pero sí, para nosotros es una situación difícil y ha sido una situación difícil de ver. ¿Cómo ha sido la seguridad acá en este pueblo? Mire, la seguridad no ha sido tan buena, aunque pues de ahí las autoridades hacen lo que pueden, pero de ahí no tienen tal vez la herramienta suficiente como para hacer este tipo de cosas. Yo lo que le pido es al ministro y al OIJ también de que de ahí a ver cómo erradicamos estas situaciones, porque son situaciones lamentables que nos pueden traer consecuencias. Ya hay consecuencias, pero que si esto sigue así, Dios guarde, o sea, son consecuencias fatales para nuestro pueblo, que es un pueblo de paz, que es un pueblo de amor, de bienestar, de acogimiento para la gente que viene al río, la gente que viene, que nos visita. Aquí visita mucho turista, y entonces, pero de ahí hay gente que se ha metido ahí con droga y que se ha metido con otras cosas, que de ahí esos nos vienen a ensuciar nuestro pueblo. Dos cuerpos semienterrados, eso fue lo que encontró el organismo de investigación judicial dentro de esta finca. A esta hora se mantienen las diligencias y por supuesto que vamos a estar atentos a lo que trascienda en las últimas horas con respecto a este hallazgo. Muchísimas gracias, Sheila, por toda la información. Y los casos de influenza se triplicaron en las últimas 2 semanas en el Hospital de Niños. Esa situación ha provocado la saturación, lamentablemente, de este centro médico. Jesús Chacón, usted nos amplía. Así es, Melissa, cifras que realmente han preocupado a las entidades de salud de cara, pues a estas fechas del año. Normalmente, inclusive, se esperaba que en meses ya como estas fechas de enero comienza a bajar lo que es esos casos de influenza. Sin embargo, durante las últimas 2 semanas se triplicaron y han provocado también colapso en las atenciones que ha realizado el Hospital Nacional de Niños. Parte de lo que nos han indicado es cerca ya ha superado lo que son las camas en la unidad de cuidados intensivos, inclusive también en la zona de emergencia donde se atiende gran cantidad de menores, tanto por el virus de la influenza, también como otros virus como el sincicial y también el rinovirus que ha estado afectando y que afecta realmente durante bastantes épocas del año. Para ampliar más a detalle estamos con don Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños. Don Carlos, para que nos amplíe un poco parte de ese trabajo que han tenido que realizar semanas atrás y que todavía ha generado que estas camillas todavía se encuentren ya con la ocupación máxima. Sí, nosotros hemos tenido que reacondicionar una serie de espacios para tratar de poder admitir toda la cantidad de pacientes. Aún así, esos espacios se nos hacen insuficientes. El servicio de emergencias de nosotros tiene habitualmente alrededor de 21 camas, hemos subido a 29 y en algunos momentos hemos tenido que llegar hasta 40. Hoy estamos con 29 pacientes a corte de este momento.
a nivel del servicio de emergencias, de los cuales 13 pacientes están en condición de ventilación mecánica asistida y hay otros 3 pacientes que están con ventilación no invasiva y tenemos otros pacientes con cánulas de alto flujo. Estamos tratando de mover estos pacientes que normalmente debemos manejar en unidades de cuidado intensivo, servicios de pediatría general. La unidad de cuidados intensivos está a un 100% de ocupación y algunos pacientes han estado tan graves que tienen una estancia en la unidad de cuidados intensivos superior a la estancia habitual, que es de un promedio de 4 o 5 días, sino que tenemos 6 niños que tienen un promedio entre los 6 de 15 días. Ya nos decía usted, inclusive esa estancia tan extensa que a veces tienen algunos menores provoca también esa amplia saturación y que inclusive nos comentó usted temprano, bueno, hay menores en el hospital de Cartago, en el Max Peralta, a la espera de poder ser recibidos en este hospital para la atención directa también por temas de influenza. Eso es correcto, de momento tenemos 3 menores que tenemos que ver cómo hacemos para traerlos lo más pronto posibles. Están en el hospital Max Peralta en el servicio de pediatría y ellos, aparte de esos 3 menores, tienen por lo menos otros 2 o 3 niños que también en cualquier momento podrían requerir de ventilación mecánica asistida, de manera que es un trabajo que no para en las 24 horas, es muy dinámico. Tenemos que estar tratando de ver cuál niño puede evolucionarse para tratar de quitarle la dependencia de la ventilación mecánica asistida, y la otra cosa es que los equipos se van haciendo insuficientes también para la gran cantidad de pacientes que estamos manejando. Como dije en la mañana, hay 2 grupos poblacionales, uno que está en la zona de Los Santos, otro que está en el área de Cotobruz, y el común denominador de estos 2 grupos, que son zonas cafetaleras, y el otro común denominador es que hay mucha mano de obra de personas provenientes de Panamá. Don Carlos, muchísimas gracias por esta actualización y detalle que ha generado también colapso de los hospitales como este de niños. Gracias a ustedes. Bueno, escuchamos a don Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, pues cifras que han alarmado y preocupado directamente a la entidad de salud de cara pues allá a las ocupaciones prácticamente completas y que también provoca ese temor de la atención que se tiene que dar hacia otros menores. Parte del llamado es mantener mucho el tema de higiene entre estos menores y también entre los adultos para evitar ese contagio, y además si hay una persona en su familia con algún síntoma de influenza es importante el uso de mascarilla para evitar propagar ese virus hacia estos menores de cara a la saturación que se mantiene en el Hospital Nacional de Niños. Muchas gracias, Jesús. Y el OIJ busca a un motociclista que de la manera más descarada tocó a una mujer mientras ella hacía ciclismo. Laura Solórzano nos amplía. Qué impotencia de verdad da ver este tipo de videos, porque definitivamente no es justo. Esto es una falta de respeto, esto es abuso sexual, y definitivamente es por eso que el organismo de investigación judicial está detrás de este sujeto en caso de que alguna persona lo sepa, y este es el video que circula y que el OIJ pues ya dio a conocer para alertar también a todas las personas en caso de que vean a este motociclista. Y es que esto ocurrió un día cualquiera. Ella salió a andar en bici, a hacer ejercicio, y él pasó en una calle en donde se puede observar que no es muy transitada, pareciera residencial, esto en Desamparados, aquí en San José, y él simplemente le tocó los glúteos. Ella sigue su camino de una manera en que no sabe cómo actuar, como en muchas ocasiones puede pasar, y él continúa como si nada. Entonces, es un video que fue captado por una cámara de seguridad en ese preciso momento. El clip incluso fue compartido por el organismo de investigación judicial, ya que las autoridades solicitan la colaboración, y la muchacha, por supuesto, que puso la denuncia ante las autoridades. Algo muy interesante es que, de acuerdo a información de las autoridades del OIJ, ya este sujeto lo han visto y lo han captado en video cometiendo este mismo
mismo hecho en varias ocasiones, en Desamparados, pero también en San Francisco de Dos Ríos. Entonces, mucha atención a todas las mujeres que salen a andar a hacer ejercicio a cualquier hora del día, mucha precaución, incluso también a los hombres se exponen también y las mujeres se exponen a situaciones que definitivamente ya se han alertado muchas veces. Veamos qué dicen muchas personas que fuimos a entrevistar al centro de San José con respecto, y les enseñamos este video para que sean ellas mismas las que tuvieran un concepto. Le voy a enseñar este video. Un motociclista toca a una ciclista cuando está haciendo ejercicio. ¿Qué le parece? Una verdadera falta de respeto, porque siento que en ese país deberían ser como más estrictos a la hora de implementar las leyes, porque siento que todavía se vive mucha falta de respeto hacia las mujeres. Una impotencia ver ese tipo de videos. Definitivamente. ¿Usted lo denunciaría? Obviamente. Siento que eso es algo que no se puede permitir. Claro que sí, abuso sexual, definitivamente. Ahora no respetan, la verdad que no respetan absolutamente nada. Ya no anda uno tranquilo en la calle. Ya no anda tranquilo uno en la calle, definitivamente para nada. A cualquier hora del día, desde que amanece hasta el otro día, es fatal. Me bajo de la bicicleta, definitivamente. Yo creo que tal vez por el hecho de que soy un poco arrebatada, tal vez me tire encima posiblemente y pida ayuda. ¿Es una falta de respeto? ¿Es abuso sexual? Es abuso sexual definitivamente. No hay que dejarse de ningún hombre, definitivamente de ninguna manera. ¿Lo denunciaría? Claro que sí, obvio. Bueno, y es que como les mencionaba, el OIJ anda en búsqueda de este motociclista en caso de que lo puedan reconocer. Tal vez no se le ve mucho por el casco su cara, pero si ya han sabido de otro tipo de situaciones que él mismo ha hecho, pues por favor denunciarla al 800-8645, ahí lo tenemos bien puesto el número para que ustedes lo puedan observar, y por favor poner la denuncia, no dejar que este tipo de situaciones pasen así desapercibidas. ¿Tiene usted un crédito en colones o en dólares? Bueno, le contamos que el Banco Central ajustó las tasas de interés. ¿Cuánto podrán entonces cobrar los bancos? Génesis Castillo nos tiene el detalle. Y para estos primeros 6 meses del año, las entidades pueden cobrar máximo un 36% de interés para los créditos en colones, mientras que para los créditos en dólares un máximo de un 30%. Eso sí, cabe recalcar que esto es únicamente para el mercado financiero regulado. Los ticos tienen un alto nivel de endeudamiento y deben lidiar con las variaciones en las tasas de interés. Las tarjetas de crédito sí están un poquito altos los intereses. El Banco Central ajustó los topes máximos de interés que pueden cobrar las entidades financieras a los deudores. En este caso, las tasas se mantienen muy estables, inclusive con tendencia a bajar un poquito. ¿Dónde son más altas las tasas de interés en el mercado formal? Generalmente en las financieras. ¿Dónde son más bajas? Generalmente en los bancos públicos y en los bancos creados por leyes especiales. En las mutuales también se pueden conseguir créditos con tasas de interés con condiciones bastante favorables. Y es que para este primer semestre del año las entidades tendrán que cobrar un porcentaje levemente menor. Las tasas de interés en colones están en un 36,27% como máximo y en dólares un 30,39%, que rigen por 6 meses. Indudablemente que beneficiaría tanto a quienes tienen obligaciones en colones, ¿verdad? Ya concretadas a tasa de interés ajustable, a tasa de interés que se va moviendo conforme las condiciones de mercado cambian, o aquellos deudores que van a concretar una nueva operación. El panorama para este año es de tasas de interés en colones estables, mientras que en tarjetas de crédito sí son un poco más elevadas, y los bancos públicos son los que tienen tasas más favorables, según indicó el economista Alberto Franco. Veo que los intereses están un poco altos para mucha gente que le cuesta mucho, digamos, recuperarse, más para este tiempo. Si usted quiere optar por un préstamo, revise cómo están las tasas. Varían dependiendo de la entidad. Además, estos topes que fija el Banco Central valen en entidades reguladas.
no son válidas para casas comerciales u otras entidades que prestan dinero. Así es, Melissa, y se espera que para este 2026 o al menos para los primeros meses de este año las tasas de interés en colones se mantengan bastante estables. Y es que hay que recordar que el Banco Central ajustó hace pocas horas esos topes máximos de interés que pueden cobrar las entidades bancarias, en este caso públicos, privados, pero también las cooperativas financieras y las mutuales. Muchas gracias, Génesis. Y un video de la campaña de Ana Virginia Calzada asegura que apoyar el chavismo es como venderle el alma al diablo. Quizás usted ya lo vio. Además, aumentan también los ataques entre candidatos. Rodrigo Guevara nos amplía sobre este tema desde el centro de San José. Rodrigo, adelante. Esto ocurre conforme se acerca ya el día de las elecciones y se acorta los días de la campaña electoral, y podrá seguir aumentando de tono este tipo de ataques entre los candidatos. Algo que se acostumbra por lo general en este mes, pero que sin embargo las personas esperan más propuestas que ataques entre candidatos. 28 segundos fueron suficientes para encender la campaña electoral. Costa Rica. Políticos, asesinatos, narcos, jóvenes sicarios. Hasta la puerta haciendo fila en la caja. Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al diablo. Fuera Laura, fuera Chávez, fuera el narco. Con este video, Ana Virginia Calzada, candidata del Centro Democrático y Social, cuestiona la labor del presidente Rodrigo Chávez, la candidata del oficialismo Laura Fernández y la diputada oficialista Pilar Cisneros. Incluso el oficialismo respondió de la siguiente manera. Oiga, cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza Ana Virginia Calzada salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video. ¿Qué le parece? Por otra parte, la candidata de Unidos Podemos, Natalia Díaz, colocó varias vallas en diferentes rutas nacionales, en el cual critica a los candidatos que aparecen de primeros en las encuestas. Yo sí creo que el país requiere de una persona que además tenga liderazgo propio, por eso la valla también dirigida a Laura, en el sentido de que ha sido la candidata al descarte, no ha ejercido un liderazgo por ella misma. Yo sí he trabajado, he formado un partido, he estado desde cero forjándome este camino. Pero, ¿qué opinan las personas sobre este tipo de campañas? Mucha guerra hay entre candidatos, pero hay muy poca solución para el pueblo. Pongan buenas propuestas, por ejemplo las pensiones, no las suben, bajísimas están, no las suben para nada. Y que Dios les ayude también, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada. Entonces Dios tiene que estar primero y después ellos. Falta pocas semanas para que se desarrollen las elecciones nacionales y el pueblo decida el futuro ganador. Más de un 40% de las personas que tienen intención de votar a esta fecha todavía no se ha elegido por alguno de los candidatos, y ante esta situación pues los diferentes partidos políticos realizan este tipo de campaña con el objetivo de pellizcar a alguno de ese tipo de personas de cara a las elecciones nacionales. Muchísimas gracias, Mari. Gracias a todos ustedes también por su compañía. Que tengan una hermosa tarde.